Hola hermanos, quería compartir mi testimonio del ayuno de 40 días. Para las personas que lleguen a ver este video, considero que es un ayuno muy importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde reina la confusión en el mundo, en la iglesia y pues esto es muy importante de hacerlo. Es también como una forma de preparación para el día de la advertencia, que muchos católicos sabemos que va a venir y sabemos que debemos estar preparados espiritualmente y el ayuno de 40 días nos prepara también para esto. Bueno, hay testimonios de conversiones, hay testimonios de sanación, de liberación. En mi caso, la primera vez que escuché sobre el ayuno de 40 días fue el año pasado, en el 2020, cuando nos mandaron a todos a cuarentena. Y bueno, me lo contaron y entré al canal del Padre Claudio de Misión Rúa. Bueno, este canal incentiva a las personas a poder seguir y acompañar a Jesucristo en esos 40 días de desierto. Entonces, pues gracias a Misión Rúa conocí este ayuno. Entonces me animé a seguirlo, me animé a empezarlo. De hecho, era la primera vez que iba a hacer un ayuno tan largo, nunca había hecho un ayuno de 40 días, ¿no? Entonces cuando lo empecé fue muy difícil porque uno, uno está haciendo su vida, uno come. Eh, las primeras semanas eh, quizás es muy difícil porque a veces te puede tocar cocinar justo en esos días te invitan a comer o justo en esos días te traen algo buenísimo y provocativo a la casa en cuanto a la comida, ¿no? Porque cuando uno empieza este ayuno el demonio empieza a poner tentaciones. Entonces, las primeras semanas me pareció difícil en ese aspecto, dejar de comer eh, y solamente estar a pan y agua. Pero bueno, dije, voy a seguir este ayuno. Ahora, debo confesar que yo fracasé en mi ayuno, en mi primer intento. Y no es que lo haya roto el ayuno, no es que lo pues haya dejado de hacerlo, sino que no hice oración. No, es decir, comprobé que la oración y el ayuno van de mano. Yo prácticamente habré rezado en 40 días 5 rosarios, exagerando, ¿no? Porque, porque precisamente en esos días el demonio me tentaba. Por un lado, tenía mucho trabajo. Por otro lado, no tenía trabajo, pero no rezaba. Entonces siempre habían distintas cosas que pasaban que no podía rezar. Y cuando yo tenía el tiempo de hacerlo, eh, tenía sueño o no podía hacerlo. Era un bloqueo espiritual que tenía durante esos días. Y pues yo me daba cuenta de eso, yo era consciente. Y yo había escuchado que decían ayuna, pero haz oración. Todo va de la mano. Y bueno, yo terminé los 40 días y no sentí el cambio. Pues como dije, fracasé en mi primer intento porque no hice oración. O sea, de nada me sirvió el ayuno. No es como algo que es aparte, ¿no? La oración y el ayuno están muy conectados, es lo que nos ayuda a ver ese cambio durante el ayuno. Entonces yo cuando terminé esos 40 días de ayuno yo sabía y tenía en mi mente, yo sabía, no estoy rezando, no estoy rezando, no estoy haciendo nada para hacerlo o estoy tratando de hacerlo y luego se presenta otra cosa. Entonces yo dije, bueno, cuando terminé el ayuno y estaba igual a como había empezado, dije, bueno, voy a volver a hacerlo. Así que, pero yo sabía que tenía que esperar al menos un par de meses para poder recobrar fuerzas y volver a empezar otra vez. Así que este año me animé a hacerlo. Esto fue el primer intento, como dije, fue el año pasado, fines del año pasado. Y este año en la cuaresma fue para mí el momento ideal para poder hacerlo porque quería rectificar esos 40 días donde realmente no acompañé a Jesús. No lo acompañé porque no estuve con él en la oración. Entonces empecé en la cuaresma y bueno, yo antes de empezar el ayuno había ya un poco organizado mi vida en cuanto a hacer oración, ¿no? Porque uno a veces tiene esos momentos de que está cerca de Dios, pero luego las preocupaciones te alejan. Pero bueno, así nos puede pasar, ¿no? Así que yo
eh, ya había establecido desde comienzos de este año, antes de la cuaresma, una disciplina espiritual, o sea, una disciplina de oración. Yo ya no empecé a hacer oración en las noches antes de dormir. Y entonces esto ya no podía dejar de hacerlo, se había vuelto parte de mi vida, hacer oración cada día y tener mi encuentro con Jesús. Entonces yo había empezado a amar la oración, empezaba a sentir la oración. O sea, yo cuando me ponía a rezar el rosario o empezaba a hablar con Jesús, empezaba a sentir mucho su presencia, mucho también la presencia de la Santísima Virgen. Entonces eso me agradaba muchísimo. Y cuando empecé el ayuno en la cuaresma, empecé el primer día y el primer día se me fue todo lo que sentía cuando hacía oración. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se me va todo esto que siento? No siento nada. Me sentaba, rezaba y ya no sentía lo bonito que sentía antes, ¿no? Que a veces lloraba de la nada porque sentía la presencia de Dios. Y cuando empecé el ayuno ya no lo sentía. Entonces dije, bueno, estoy empezando el ayuno, esto es parte de las pruebas que uno tiene que pasar durante el ayuno. Así que bueno, seguí porque recién lo estaba iniciando y yo sabía que esto era parte del ayuno, ¿no? De las pruebas que uno vive. Porque como dije, el demonio va a poner tentaciones durante el ayuno. Te puede poner tentaciones de distintas formas, con la comida, con pecados que has cometido en el pasado y que te los puede traer a la mente nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, el diablo conoce nuestros puntos débiles, entonces él sabe por qué pie cojeamos. Y durante el ayuno es donde vamos a vivir pruebas muy difíciles. Así que bueno, yo seguí con el ayuno, ya lo había empezado, igual seguí adelante porque sabía que esto era parte de lo que tenía que experimentar. Además, grandes santos han vivido momentos de sequedad durante la oración. La Madre Teresa de Calcuta, más de 50 años, no sentía nada cuando hacía oración. Entonces, pues qué me pasa a mí no era nada, ¿no? Así que yo seguí. Entonces, ya esta era mi disciplina, ¿no? Hacía oración durante la noche, hacía mi ayuno a pan y agua. Y yo quise empezar mi ayuno a hacer penitencia porque había escuchado que también es muy importante por el padre Guillermo León Morales, que es muy importante hacer penitencia. Así que yo había empezado a levantarme a las 3 de la mañana a hacer penitencia, que mi penitencia era rezar la coronilla de la misericordia fuera de mi cama, porque si yo me despertaba y yo rezaba en mi cama me quedaba dormida, así que tenía que salir de mi cama. Así que empecé, ya era mi rutina, ¿no? En el día el ayuno, la oración, en las noches la oración, en la madrugada ya me despertaba a las 3 de la mañana y era automático, ¿no? Y esa era mi penitencia, porque al comienzo me costaba. Entonces, bueno, todo iba bien, todo iba muy bien, iba color de rosa, exagerando quizás, pero llegó un momento, más o menos a mitad del ayuno, a mitad de los 40 días, que empecé a vivir experiencias, pues, se podrían llamar sobrenaturales, así, pero en las madrugadas, cuando me levantaba a las 3 de la mañana a rezar. Ahora, hay sacerdotes que piensan, bueno, que opinan o que recomiendan, por ejemplo, el padre Teodoro Kirk, el sacerdote, bueno, que renunció, ¿no? El padre decía a las personas de que no se levanten en la madrugada a hacer oración porque es una hora donde el demonio más tiene poder, ¿no? Entonces, él no, o sea, como que a la gente que no se queje, que si el demonio se manifiesta de cierta forma a las 3 de la mañana, porque esa es la hora del demonio. Pero hay sacerdotes que sí animan a las personas a hacer penitencia a esa hora, ¿no? Acompañar a Jesús y, por ejemplo, rezar la coronilla de la Divina Misericordia. El padre Guillermo León Morales, él madruga muy temprano y él siempre anima a las personas a hacer penitencia. Entonces, es más, Jesucristo quiere que nosotros hagamos pequeños sacrificios por él y levantarnos a las 3 de la mañana a hacer
la coronilla de la Divina Misericordia es algo que a Él debe agradar. Entonces, pues yo me había propuesto, bueno, ya estaba haciendo la penitencia a las 3 de la mañana y entonces empezaron a haber manifestaciones en mi habitación, ¿no? Me movía en la cama, me tocaban la madera debajo de la cama. Por ejemplo, yo estaba dormida en mi cama y sentía golpes en la madera debajo de mi cama. Entonces, obviamente esto me asustaba muchísimo porque yo soy una persona muy miedosa, que ya de grande me dormía con la luz prendida. Entonces, esto realmente me asustaba. Me asustó porque fueron varias ocasiones y no cuento las más increíbles, porque yo sé que hay gente que no va a creer estas cosas, que hasta de repente llegaban a ser molestias físicas, ¿no? Entonces, yo como dije, fueron varias noches, fueron varias madrugadas que me sucedió esto. Y cada vez que esto me pasaba, no me levantaba de mi cama. Cerraba los ojos y quería seguir durmiendo, no quería ver, ¿no? O rezaba la coronilla en mi cama y me quedaba dormida. Y ya no me levantaba. Entonces me di cuenta que esto quería el demonio. No quería que me levante, no quería cada penitencia, ni este sacrificio de interrumpir mi sueño para poder hacer la Divina Misericordia, la coronilla. Así que estaba muy desanimada, porque cada vez que me sucedió habrá sido unas 3, 4 veces, más o menos, pero no fue a diario, fue con un intervalo de probablemente 3, 4 días, algo así. Entonces esas ocasiones no me levantaba. Y ya después de varias veces que sucedió, estaba muy desanimada. Ya no quería hacerlo. Recuerdo que también me sentía muy mal, me sentía muy débil. Tenía náuseas. Cuando rezaba el Santo Rosario, hubo una ocasión que me dio ganas de vomitar. Fui al baño y vomité. Perdón que especifique, pero eso es lo que me sucedió. Entonces ya yo estaba así, estaba hasta el tope, como se dice, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, a mí me faltaban 10 días para terminar. Y yo decía, no, ya no puedo terminar, es demasiado. Además está pasando esto, me siento muy mal, me siento débil, no tengo fuerzas ni de hacer nada. Y, y de repente me da gastritis o de repente, no sé, además las náuseas que tenía, ya me faltaban 10 días para terminar y estaba a punto de dejar el ayuno al día siguiente. Yo decía, no, ya fue, hice 30 días, al menos algo es algo. Entonces, ese día, por providencia divina, como es Dios, me llegó el video del padre Juan Rivas, un video que lamentablemente no está, porque el padre Juan Rivas, ya saben, no puede hacer videos ni nada de estas cosas. Entonces, él contaba las experiencias que tenían las personas durante el ayuno, ¿no? Que les tocaba cocinar, que era muy difícil, que tenía muchas tentaciones, que se sentían mal, que tenían náuseas, que tenían diarreas, que tenían un montón de cosas, un montón de molestias físicas. Y el padre decía que estas molestias físicas que uno tiene es porque uno se está liberando, uno está teniendo liberación durante el ayuno. Entonces él le animaba a las personas a no dejar el ayuno. De hecho, era precisamente lo que a mí me pasaba, ¿no? Con esa debilidad. Y el padre Juan Rivas decía que esto era parte de la liberación y animaba a las personas a que terminen el ayuno y que si estaban muy mal, por ejemplo, ¿no? Y podían hacer, por ejemplo, una interrupción de un día, comen algo, se recuperan y el día siguiente continúan y terminan el ayuno. Esto es la solución que él daba en casos extremos. Y realmente este fue el video que realmente me ayudó, gracias al padre Juan Rivas. Gracias, padre Rivas, porque realmente yo estaba a punto de dejar el ayuno y con su video me armé de valor y pues decidí continuarlo. Ya me faltaban pocos días. Así que lo continué
y seguí levantándome a las 3 de la madrugada a hacer la coronilla de la misericordia. Al intentar yo terminar este ayuno, sentí que lo terminé victoriosa, ¿no? Sentí que triunfé realmente esta vez, porque no me volvió a pasar esas molestias durante la madrugada. Es como que pasé mi prueba y el demonio no pudo más manifestarse ni molestarme, porque había vencido el miedo, había vencido el malestar físico y Cristo me ayudó a terminar el ayuno. Entonces, cuando lo terminé, realmente sentí el cambio que no sentí la primera vez que yo hice el ayuno, porque no hice nada de oración. En cambio, esta vez hice oración y le sumé a la oración mi penitencia. Entonces, eso es lo que quiere Cristo. Esto nos ayuda muchísimo a poder vivir lo que Cristo, bueno, nunca vamos, creo, a llegar a sentir lo que Cristo sintió, pero lo acompañamos a Él en esos 40 días. Y si es con penitencia, creo que es muy bueno, porque aprendemos lo que es la mortificación corporal, la mortificación de los sentidos. El libro que yo leí durante el ayuno y que realmente cambió mi forma de ver las cosas fue Si quieres venirte conmigo, de San Alfonso María de Ligorio. Él hablaba justo en ese libro de la penitencia, de la mortificación corporal y la mortificación de los sentidos. San Alfonso decía: debemos apetecer lo que rechaza la carne. Este libro realmente cambió mi vida, cambió la forma como yo veía las cosas, y me enseñó a amar la penitencia, me enseñó a amar la mortificación corporal. San Francisco de Asís, el Señor le dijo a San Francisco de Asís: si quieres poseerme, toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué cosa tan bonita, ¿no? Buscar lo que no nos gusta y renunciar a muchas cosas que a Dios no le gustan. Hay personas que dicen, San Alfonso decía que hay personas que dicen que llegar a la santidad, ¿no? La perfección no consiste en la mortificación corporal, sino en contrariar la voluntad. Y San Alfonso puso un ejemplo de San Luis Gonzaga, que aun siendo de quebrantada salud, tanta avidez tenía en mortificar su cuerpo que su única preocupación era buscar mortificaciones y penitencias. Y cuando un día alguien dijo que no consistía en esto la santidad, sino en la abnegación de la voluntad, él respondió muy sabiamente con el Evangelio: esto hay que hacer, pero no hay que omitir lo otro. Mateo 36:27. Entonces, el ayuno y la penitencia, la mortificación corporal, esto nos ayuda. Sentí que nos ayuda en muchos aspectos. Primero, quizás es una forma de reparación por nuestros pecados a lo largo de nuestras vidas, porque claro que los pecados ya confesados se borran, ¿no? Cristo nos absuelve del pecado cuando nosotros acudimos a la confesión, pero quedan esas manchas. Estas manchas nosotros las purificamos en el purgatorio. Pero si hacemos reparación por estos pecados, por estas manchas que dejamos en nuestra alma, podemos ir eliminando el tiempo, acortando el tiempo de nuestra purificación en el purgatorio. Y esto también nos sirve como purificación y como preparación para los tiempos de hambruna que nos van a tocar vivir, para cuando llegue el día que nos encontremos con Cristo, ya sea en la muerte o ya sea en nuestro juicio personal con Él, antes de la muerte, que esta es la advertencia, ¿no? El gran aviso. San Alfonso también decía: el mundo y el demonio son nuestros peores enemigos, son los peores enemigos de nuestra alma. Pero el peor de todos es la carne. Qué cierto es esto. Es realmente, dice, porque habita dentro de casa. Dice, bueno, voy a mencionar los puntos que mencionan en este libro San Alfonso, que
yo realmente, si hacen el ayuno de 40 días, les animo a leer este libro porque es como... es ideal para leerlo durante el ayuno. Habla de la mortificación de los sentidos, la necesidad de la penitencia, las excusas que uno se pone para no hacer este tipo de mortificaciones. O, por ejemplo, donde no hacer el ayuno, ¿no? Porque uno se siente muy enfermo o sufre de gastritis o bueno, hay tantas excusas que a veces nosotros tenemos para no hacer el ayuno. Pone como ejemplo a los santos. También habla de los frutos de la mortificación. Él dice que sin mortificación no hay perfección y debemos empezar por mortificar el amor propio. Y algunas reglas de la mortificación es, primero, conocer la pasión dominante que causa nuestros pecados, es decir, qué es lo que nos hace pecar más, por ejemplo, ¿no? La segunda regla, dominar las pasiones antes de que cobren fuerza, dominarlas. Y es muy difícil. Sin Cristo no podemos, definitivamente no. Y con el ayuno nos ayuda a dominar estas pasiones. Cambiar el objeto de la pasión y volverlas en santas y provechosas. Cambiar ese objeto de la pasión. Entonces, este libro es realmente maravilloso. Maravilloso, que yo recomiendo a las personas que se animan a hacer este ayuno a realizarlo. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. Espero que mi testimonio les sirva a alguien en algo para animarlos quizás a empezar este ayuno, que sí es un ayuno largo, pero hay personas que han tenido encuentros místicos con Cristo, hay personas que han tenido sanación de enfermedades, hay personas que han arreglado sus problemas matrimoniales, hay personas que han recuperado el amor de sus familias. Hay personas que se han liberado, porque todos necesitamos liberarnos de los demonios, porque cargamos maldiciones de nuestros antepasados o por a consecuencias de nuestros pecados. Entonces, el ayuno realmente bien hecho, porque yo aprendí la lección. Ayuno, oración van de la mano. Y si le puedes sumar a esto la penitencia, vas a poder encontrar el cambio en tu vida. Yo lo encontré y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por ver este video.